de iniciar, es importante someter a calentamiento una cantidad de agua aproximada a 300 mililitros, para que, durante el transcurso del procedimiento, ésta alcance una temperatura alrededor de 80 grados Celsius. Materiales, reactivos y equipo. Una pipeta volumétrica de 10 mililitros, 7 tubos de ensayo, pinza de 3 dedos, 2 termómetros, 2 vasos de precipitado, espátula, pipeta con agua destilada, fenol, balanza analítica, parrilla eléctrica y campana de extracción. Se preparan 7 mezclas de fenol y agua en proporciones distintas, cada una en un tubo diferente de acuerdo a los datos en la siguiente tabla. Para pesar los gramos de fenol, primero se enciende la balanza, después se introduce un vaso de precipitado con un tubo de ensayo en su interior, se cierran las compuertas y se presiona el botón de tarar. Con ayuda de la espátula, se toma una cantidad de fenol aproximada a la requerida y se deposita en el tubo de ensayo. Luego, se cierran las compuertas y se procede a verificar que se cumpla con el peso adecuado. En caso contrario, se añade o se quita fenol dependiendo de la situación. En este punto, se emplea el agua que se había calentado en un principio. Ahora, utilizando la pipeta, se agregan en cada tubo los mililitros de agua indicados en la tabla. Posteriormente, con ayuda de la pinza, se sostiene el tubo con fenol y agua y se ingresa en el agua caliente hasta que la turbidez observada desaparezca. Enseguida, se retira el tubo del agua caliente y se ingresa en un vaso de precipitado con agua fría hasta notar la reaparición de turbidez y se registra la temperatura que marque el termómetro en este punto. Esta será la temperatura de estratificación. Luego, se vuelve a ingresar el tubo en el agua caliente hasta que la turbidez presente desaparezca y se registra la temperatura que marque el termómetro en este punto. Esta será la temperatura de emisibilidad. Se repite el procedimiento para los tubos 2, 3, 4, 5, 6 y 7, considerando las cantidades contempladas en la tabla. Para realizar los cálculos, se recomienda ordenar los datos en una tabla como la siguiente, donde se muestre el número de tubo, los gramos de fenol, los gramos de agua, la temperatura de emisibilidad, la temperatura de estratificación y la temperatura promedio. La temperatura promedio se obtiene sumando la temperatura de emisibilidad más la temperatura de estratificación y dividiendo el resultado entre 2. El primer objetivo consiste en obtener el diagrama temperatura-composición para el sistema fenol-agua. Para eso debemos calcular el número de mol de agua y de fenol contenidos en cada uno de los tubos de ensayo. El número de mol es igual a la división de los gramos del compuesto entre la masa molar. Veamos un ejemplo para calcular el número de moles de fenol y de agua en el primer tubo. Se tiene que la masa molar del fenol es igual a 94.11 gramos sobre mol y los gramos de fenol contenidos en el primer tubo son iguales a 0.5290. Sustituyendo en la ecuación 1, tenemos que el número de moles de fenol son equivalentes a la división de los gramos de fenol contenidos en el primer tubo entre la masa molar del fenol. Esto es igual a 0.005621 mol.
Ahora se repite la operación para el agua, donde tenemos que la masa molar del agua es igual a 18.015 gramos sobre mol y los gramos de agua contenidos en el primer tubo son iguales a 4.5. Sustituyendo en la ecuación, se obtiene que el número de moles de agua son iguales a la división de los gramos de agua contenidos en el primer tubo entre la masa molar del agua, equivalentes a 0.2497 mol. Se calcula el número de mol de fenol y de agua para el resto de los tubos como se muestra a continuación. Ahora, es necesario calcular el número de mol total en cada uno de los tubos. Esto se realiza mediante una sencilla suma. Por ejemplo, calculemos el número total de mol en el tubo 1. Este es equivalente a la suma de moles de fenol más la suma de moles de agua. Sustituyendo con los datos obtenidos previamente, el número total de moles en el tubo 1 es igual a 0.005621 mol de fenol más 0.2497 mol de agua, iguales a 0.255321 mol. Se sigue el procedimiento anterior para calcular el número total de mol para el resto de los tubos de ensayo, obteniendo como resultado los datos mostrados en la tabla siguiente. Cálculo de las fracciones molares. Se procede a realizar el cálculo de las fracciones molares para cada uno de los compuestos, es decir, para el agua y para el fenol, mediante la siguiente fórmula, donde la fracción molar es igual a la división de los moles del compuesto entre los moles totales. Ejemplo, cálculo de la fracción molar de fenol y la del agua en el tubo número 1. La fracción molar de fenol es igual al número de moles de fenol entre el número de moles totales. Sustituyendo los datos, obtenemos como resultado 0.0220. La fracción molar del agua es igual al número de moles del agua entre el número de moles totales. Sustituyendo los datos, obtenemos como resultado 0.9779. Utilizamos el procedimiento descrito anteriormente para calcular el resto de las fracciones molares parciales de fenol y de agua en todos los tubos. ¿Qué necesitamos para la construcción del diagrama? Continuamos con el cálculo de la composición en porcentaje de cada una de las mezclas contenidas en los distintos tubos. La composición en porcentaje es igual a la fracción molar multiplicada por 100. Ejemplo, cálculo de la composición en porcentaje del contenido del tubo 2 para el fenol y agua. La composición en porcentaje de fenol es igual a 0.02, equivalente a la fracción molar de fenol multiplicada por 100, igual a 2%. La composición en porcentaje de agua es igual a 0.98, equivalente a la fracción molar de agua multiplicado por 100, igual a 98%. A partir del cálculo de los datos, obtenemos una tabla como la siguiente, donde se muestra el número de tubo, la temperatura promedio, la composición en porcentaje de fenol y la composición en porcentaje de agua. Construcción del diagrama temperatura-composición del sistema fenol-agua. Haciendo uso de un programa como Word o Excel, puedes realizar el diagrama temperatura-composición tras obtener los resultados de las fracciones molares para cada uno de los reactivos sistema fenol-agua. Como ejemplo, se presenta el diagrama para el fenol, donde se observa que la temperatura se grafica en el eje Y, mientras que las fracciones molares en el eje X. También se muestra el diagrama temperatura-composición para la fracción molar del agua, donde se observa que la temperatura se grafica en el eje Y, mientras que las fracciones molares en el eje X. Segundo objetivo propuesto: determinar la cantidad de sustancia en el sistema heterogéneo a la temperatura de 50 grados centígrados. Realizaremos el ejemplo para el fenol en el tubo 1. Para visualizarlo de una forma más sencilla, podemos utilizar los mismos diagramas que en el objetivo anterior, pero esta vez manejando la composición en fracción molar, de tal forma que tenemos el diagrama de temperatura contra fracción molar de fenol mostrado a continuación. Dado que debemos encontrar la cantidad de sustancia a 50 grados centígrados, visualizamos dónde se encuentra y la línea que atraviesa el gráfico relacionándola. La llamaremos línea de conjunción.
Para los cálculos emplearemos una regla, la regla de la palanca, que nos dice que debemos ubicar dos puntos de referencia en la composición para que sean la base de los cálculos posteriores. Nuestros puntos serán 0.03 y 0.235, como se muestra señalado en rojo en el diagrama temperatura contra fracción molar de fenol. Ya que tenemos los datos, partiremos de las siguientes ecuaciones teniendo en cuenta que tenemos dos fases, la alfa y la beta, donde, de acuerdo a los datos para el tubo 1, tenemos que nuestro primer punto es 0.03, el segundo punto es 0.235, los moles de fenol son 0.005621, los moles de agua son 0.2497 y el número total de moles es igual a 0.2554 mol. La primera ecuación, en donde tenemos n elevado a la t igual a n elevado a la alfa más n elevado a la beta, expresa el número total de moles de agua y fenol en un tubo. La segunda ecuación nos dice que n de f, donde f corresponde al fenol y n al número de mol, es igual al número de mol que se encuentra elevado a la alfa de f más n elevado a la beta de f. Básicamente, esto quiere decir que la cantidad total de fenol que existe en el tubo se puede expresar como la suma del número de mol presente en cada una de las fases alfa y beta. Esto también presenta una equivalencia, donde x elevado a la alfa de f por n elevado a la alfa más x elevado a la beta de f por n elevado a la beta va a ser igual a la cantidad total de fenol en el tubo. En la fórmula anterior, x corresponde a la fracción molar, y si la multiplicamos por la cantidad total de moles, sin importar si son de agua o de fenol, en este caso designado como n elevado a la alfa, nos va a dar la relación específica que existe del número de mol de fenol que está presente en toda esa cantidad. Es decir, esta fórmula nos permite conocer la relación de moles de fenol presentes en la fase alfa más la relación de moles de fenol presentes en la fase beta. Dado que ya tenemos los valores anteriores que pide la fórmula, solo se realizan unas sencillas restas y llegamos al resultado, que puede comprobarse al final, corroborando que lo hicimos genial. Así se efectúa para con los demás valores. Una vez listo, ¡suerte!